Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios y a nuestro apóstol Sergio Enríquez por esta oportunidad que nos da de poder estar este día pues predicando la palabra desde estos medios, estos recursos que el Señor nos permite tener. Y damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor lo ha guardado a él y a toda su casa, y deseamos que el Señor lo siga haciendo para que podamos nosotros siempre poder avanzar en este evangelio maravilloso a través de la revelación que el Señor da a través del ministro, ¿verdad? Déjenme platicarle en esta oportunidad de un tema que yo le puse: el peligro de los creyentes. Y tal vez como una pequeña introducción solo quisiera decirle que tal vez el peligro más notorio podría ser el aquel que ha creído y se queda estático. Aquel que ha creído y no avanza, creo que es el que corre más peligro en su vida como creyente, como cristiano. Y que por eso es importante que nosotros podamos darle un consejo, tal vez a aquellos hermanos que acaban de recibir al Señor, que incluso en medio de esta cuarentena que hemos tenido, pues que ya nos avanzó casi 3 meses o un poquito más de 3 meses, han estado y pues a través de estos medios el Señor ha tocado sus corazones y ellos han rendido sus vidas al Señor. Para ellos que están en ese proceso, en ese desarrollo, les digo, hay un consejo oportuno para sus vidas, para que ustedes no se queden en ese nivel, sino que sigan avanzando y puedan alcanzar las promesas de Dios, la herencia del Señor. Pero también puedo considerar que hay cristianos que están regresando y que de alguna forma tienen que todavía limpiar pues su camino, ordenar algunas cosas. También creo yo que es importante este consejo de la palabra para que podamos nosotros avanzar, porque Dios, si Dios quiere, es que nosotros avancemos y alcancemos no solamente sus promesas, sino también la herencia que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, mire, rápidamente le recuerdo algo que nosotros hemos enseñado. El cristiano debe avanzar de oyente a creyente, de creyente a discípulo, y de discípulo a siervo, y de siervo a amigo. De alguna forma tendremos que considerar que el evangelio es una evolución. Nosotros no podemos quedarnos donde estamos. Todos nosotros, cual sea el nivel que estemos, tenemos que seguir avanzando, porque este evangelio es un evangelio poderoso. Es un evangelio que transforma vidas, que cambia los corazones, y por eso nosotros tenemos que avanzar en ello para que podamos alcanzar lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Entonces, si vamos a referirnos a los creyentes y los peligros que pueden encontrarse ellos en este camino, y como bien le decía yo al principio, pues lo que tenemos que considerar es no detenernos porque realmente Dios tiene el cuidado de nosotros y Él quiere que avancemos. Entonces, déjenme plantearle esto. Mire, Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 23. Ahí lo tiene usted en sus pantallas y dice aquí: en el tiempo, pues, que estuvo en Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía. Aquí está hablando de los creyentes, los que habían creído a causa de los milagros. Verdad es que Jesús no se fiaba de ello, porque los conocía bien a todos. Mire, algo que me llamó la atención, y por eso puse esta versión de la Biblia de Torres Amat, es que Dios dice aquí que los conocía bien a todos. Y yo quiero decirte algo en esta hora. Dios te conoce a ti, conoce bien tu corazón y conoces bien el estado en que tú te encuentras, conoce las necesidades que incluso tú tienes. Así es Dios. Dios conoce a todos, no solo a los que hemos creído, Dios conoce a todos. Pero quiero decirte que Dios conoce tu corazón. Dios sabe cómo has venido a su reino. Dios sabe cómo tú has penetrado. Dios sabe las luchas incluso que ya tienes en este camino. Eso es algo que nosotros debemos de considerar, porque a veces pensamos como que Dios no tiene ese cuidado o ese conocimiento. No, Dios sabe muy bien cómo estamos. Por eso me llamó la atención, aquí dice, porque al final del verso 24, porque los conocía bien a todos, a los que habían creído y también a los que no habían creído. Entonces, note usted
que entonces nosotros tenemos que considerar que cuando nosotros venimos al Señor, si algo Él sabe, es cómo está nuestro corazón, es cómo está nuestra vida. Él sabe qué necesitamos. Él sabe muy bien cuáles son nuestras aflicciones, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras debilidades. Él las conoce. Y por eso la importancia de esto, para que nosotros nos podamos acercar confiadamente a Él, sabiendo que nuestra vida está expuesta delante de Dios. Tal vez una de las cosas que el creyente tiene que comprender en este momento es saber que Dios conoce lo más íntimo de tu ser. Dios lo conoce, de tal manera que no hay que ocultar nada, todo hay que exponerlo delante de la luz del Señor, para que nuestras vidas vayan limpiándose y nuestras vidas vayan penetrando la luz de Él y vaya disipando toda tiniebla dentro de nosotros. Entonces Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras necesidades. Y yo te digo, siempre expon tu corazón delante de Dios. No puedes esconderle nada a Dios. Todo, Dios lo conoce todo. Y con esa confianza, pues si ya se sabe la verdad de nuestras vidas, ¿por qué no vamos a ir delante de Él a pedirle el auxilio que necesitamos? Entonces, no nos equivoquemos. A veces hay hijos de Dios que como que el hecho de que tienen necesidades en su alma, que tienen tal vez alguna deficiencia, una debilidad, no llegan al Señor, porque tal vez la preocupación, la pena, la vergüenza no los deja, o tal vez incluso el orgullo. Pero Dios conoce todo, Dios conoce nuestros corazones. Así que no podemos ocultarle nada a Dios. Así que yo te digo, tú que has creído en el Señor, tú que has llegado a este nivel, Dios te conoce bien. Bueno, entonces, mire, la primera cosa es que Dios nos conoce bien. Y no debemos de ocultarle nada al Señor. Ese es otro punto. Eso sería un peligro, creer nosotros que Dios no conoce lo que hay en nuestro corazón. Él ya lo conoce, así que no podemos esconderle absolutamente nada. Entonces, tal vez podría decirle, el primer peligro es considerar como que Dios no se entera de nuestras vidas. No, Dios se entera, Dios sabe y sabe la necesidad que hay. Bueno, déjeme avanzar un poquito más. Mire Mateo capítulo 18, verso 6. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, otros creyentes, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Déjeme parar un momentito aquí para llevarle un poco al contexto del pasaje. Aquí los discípulos se le acercaron al Señor y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces vino el Señor y jaló a un niño y les dijo a ellos que pues si ellos querían ser pues grandes en el reino de Dios, tenían que hacerse como un niño, si no, no lo podían recibir. Entonces puso al niño ahí, los puso de ejemplo. Pero interesante, note usted que después el Señor les dice esta palabra, que el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Entonces déjame pararte un momentito. Si algo que hay que considerar en este camino precioso es que cuando nosotros lo iniciamos, cuando estamos a este nivel de creyentes, que hemos recibido a Cristo, pero que todavía nos falta conocer muchas cosas, lo que debemos de considerar es que somos niños hablando espiritualmente. Nosotros somos niños y no podemos considerar que aunque hayamos avanzado en la vida, aunque tengamos un éxito en la vida, aunque tengamos una carrera profesional en la vida, en las cosas espirituales somos recién nacidos, somos inexpertos y necesitamos realmente que nos guíen, necesitamos del auxilio de Dios para que podamos avanzar. Note usted que aquí está hablando de los pequeñitos, de los que son niños, pero habla de que ellos prácticamente pueden tropezar. Y eso quiere decir entonces que cuando alguien está a nivel de creyente, una de las cosas que se puede encontrar es que hay gente que le puede poner tropiezo delante de él. Hay gente que en este momento que tú que has recibido al Señor te puede estar diciendo que lo que hiciste no es correcto, que lo que hiciste de cambiar religión no es correcto, etcétera. Te puede decir un montón de cosas, pero lo que está haciendo es ponerte un tropiezo. ¿Para qué? Para que tú desistas. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de considerar que cuando uno está a nivel de creyente es que uno debe considerar que es un niño espiritual. Acabo de nacer a esta nueva vida, pero necesito
crecer, necesito avanzar. Y recuérdese usted que en lo natural, para que un niño se vaya desarrollando, necesita de la leche. Y la leche es figura de la palabra en la Biblia. Entonces usted necesita palabra. Usted necesita poder oír y avanzar en conocimiento para que su fe se vaya afirmando y su fe vaya creciendo. Y le voy a decir una cosa, interesante el tiempo que estamos viviendo, porque si algo el Señor nos ha permitido tener en este tiempo de cuarentena, es una abundancia de palabra. Y yo creo que es un momento bien precioso para tu vida, tú que acabas de recibir al Señor, tú que tal vez te acabas de reconciliar. Este es un momento bien precioso para que tu vida se afirme en el Señor y nunca más te desvíes, sino que al contrario permanezcas. Pero no hablo aquí a los creyentes para que considere que como niños necesitan ayuda, necesitan de la leche, necesitan de la palabra, necesitan quien los conduzca. Tú necesitas quien te guíe, te necesitas ver ejemplos. No mires ejemplo de los que dicen que son y no actúan como tal. No sigue los ejemplos de aquellos que dicen con sus palabras cosas bonitas, pero con sus hechos niegan la verdad. No puedes andar con, ese no es un buen ejemplo. Debes de seguir ejemplo de gente que teme a Dios, que ama al Señor, que teme a su palabra, que quiere caminar en su voluntad. Esos son ejemplos. Pero los que tú miras hablar bien bonito, pero hacen cosas feas, eso no es un buen ejemplo. Entonces, ok. Entonces, nota que aquí una de las cosas que nosotros debemos considerar es que el que es creyente es un niño, tiene que avanzar. Tiene que considerar que necesita ayuda, necesita el auxilio de alguien que le vaya guiando en esto. Y gracias a Dios, pues ahorita tenemos bastante palabra, tenemos abundancia ahí sí que de revelación. Y yo creo que es un tiempo muy preciso para que tu vida vaya creciendo en el Señor. Bueno, déjame ir avanzando por causa del tiempo. Marcos 9:23, mire, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo. Otro que había creído, mire. Pero oiga esto, ayúdame en mi incredulidad. Eso quiere decir que hay una de las cosas que tú puedes ser atacado es con incredulidad. Dios hizo la obra, Dios te tocó, Dios utilizó un ministro, Dios utilizó esa palabra que el ministro estaba predicando, te confrontó y tú te arrepentiste y te pusiste a cuentas con el Señor o tú recibiste al Señor y fue una experiencia muy bonita dentro de tu corazón y tú sabes que eso es real y es algo verdadero en tu vida. Pero note que una de las cosas que se va a topar el creyente es con la incredulidad. Hay momentos que vamos a ver cosas que parecieran imposibles, porque este era un padre, déjenme explicarle un momentito, este era un padre que este muchacho desde su niñez un espíritu inmundo lo atormentaba, a tal grado que él explica a Jesús que muchas veces a este muchacho lo arrojaba, el espíritu inmundo lo arrojaba al fuego y otras veces en el agua queriéndolo destruir. Entonces él le dijo, Señor, si tú puedes, ten misericordia de nosotros. Y entonces el Señor le dice, ¿cómo así como si tú puedes? Entonces mire la respuesta, todas las cosas son posibles para el que cree. Eso quiere decir que cuando uno está en la faceta de creyente tiene que ir avanzando de tal manera que tiene que ir afirmando su fe para poder creer las cosas que para nosotros son imposibles, pero para Dios son todas posibles. Si algo tenemos que avanzar en medio del Evangelio es creer que para el Señor no hay nada imposible, porque Él es el que ha hecho todas las cosas. Todo lo que nosotros vemos, Él lo creó. Y pues aún las cosas las cosas invisibles, Él también las creó. Entonces yo quiero decirte una cosa, no hay nada imposible para Dios. Las cosas que tal vez no se han podido arreglar humanamente, para Dios sí es posible. Porque este padre había llevado a su hijo delante de los discípulos del Señor, creyendo que ellos lo iban a liberar y no lo habían liberado. Y cuando ya el Señor bajó del monte, aquel monte donde se transfiguró, pues ahí lo atendió a él y liberó a este muchacho. Entonces lo que a él le costaba creer, porque había incredulidad en su corazón, Dios le hizo ver que en Dios es posible todo. Así que yo te digo una cosa, ten cuidado con la incredulidad. No le hagas caso a la incredulidad, cree. Porque si tú lees algo
en la Escritura, Dios lo puede hacer. Y Dios es poderoso. Para Él no hay nada imposible. Entonces, uno de los peligros que puede correr un incrédulo es toparse con la incredulidad. Y yo te digo una cosa, abandona la incredulidad. Ten cuidado con gente que es incrédula, porque siempre la encontramos en el camino. Siempre hay gente que no cree en las cosas que Dios está haciendo. Tal vez tú tenías una vida un poquito, pues puedo decir yo, desviada, desorganizada, llena de pecado, desordenada, etc. Y ahora te están viendo de una forma diferente y dicen, no puedo creer que tú te hayas vuelto evangélico, ¿verdad? Pero yo quiero decirte una cosa, no le creas a los incrédulos, créele a Dios, porque la obra que Dios hizo en tu corazón es genuina, la hizo por su Espíritu, y si Dios hizo la obra, créelo en tu corazón, no creas en la incredulidad, no creas en los incrédulos. Ellos no son los que te van a llevar delante de Dios, no, ellos te quieren alejar de Dios, pero tú cree al Señor. Entonces otro peligro es la incredulidad para el creyente. Entonces tenemos que considerar que necesitamos pues avanzar en este evangelio maravilloso, porque quiero decirte una cosa, este evangelio cambia las vidas, este evangelio cambia el corazón, este evangelio realmente es genuino. Déjame decirte una cosa, cuando tú recibiste a Cristo, no te cambiaste de religión. Cuando tú recibiste a Cristo, tú pasaste a una nueva vida. Y una nueva vida se está gestando dentro de ti. A través de Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Todo eso, Dios está usando eso para ir transformando tu vida. Estás en proceso, pero no te detengas, no retrocedas, sino que mantente firme. Bueno, déjame seguir avanzando en esto. Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 42. Dice aquí, sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Mire qué cosas, ¿verdad? Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Ay, Dios, permítame un momentito. ¿Qué cosas? Mire qué cosas. Estos hombres eran gobernantes, eso quiere decir que tenían algunas posiciones dentro de la sociedad. Pero dentro de esa posición dentro de la sociedad, también de alguna forma eran reconocidos por los religiosos de aquel tiempo. Pero les tenían miedo. Fíjese que, note usted que aquí que ellos les tenían miedo, porque dice aquí, pero por causa de los fariseos no lo confesaban. O sea que le tenían miedo a los fariseos. Esos gobernantes le tenían miedo a los religiosos de aquel tiempo. Y eso es algo sorprendente que yo déjeme hacérselo notar. Porque si eran gobernantes, quiere decir que esta gente tenía una posición dentro de la sociedad. No eran una gente sencilla, tenía su posición. Pero note usted que le tenían miedo a los religiosos. O sea que, hermano, los religiosos sí hacen una influencia bien fuerte sobre la vida de la gente, sobre los creyentes. Y estos de alguna forma les temían de tal manera que no confesaban que habían creído en Jesús. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los echaran de la sinagoga. Y qué tremendo. Yo quiero decirle algo a alguien en esta hora. Yo no sé en qué sistema religioso puede hacer que hayas estado metido y que ya tú creíste en el Señor. Pero a causa de que has creído, consideras que si tú lo confiesas, te van a echar de ese lugar. Y tal vez tienes miedo porque ¿qué vas a hacer? Yo te voy a decir una cosa. Si el Señor ya llegó a tu corazón, tú tienes que creerle al Señor. Créele al Señor. No le tengas miedo a un sistema religioso. No le tengas miedo a los religiosos. Porque note que aquí había otro problema, porque estos habían creído, pero le tenían miedo a los religiosos de aquel tiempo. Pero había otra cosa también en esto que el verso 43 nos lo dice. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios.
Bueno, entonces déjame pararte aquí una cosa. Yo te quiero preguntar una cosa a ti. Tú que has estado metido en un sistema religioso y que el Señor ya te habló, que ya te mostró que ese camino no es el de Él. Quiero decirte una cosa. ¿Quieres el reconocimiento de los hombres o quieres el reconocimiento de Dios? Porque el reconocimiento de los hombres te va a alcanzar hasta cuando estés contentos con ellos. Cuando tengan dificultades, ahí se va a terminar el reconocimiento. O sea, quiero decirte, pues, el reconocimiento de los hombres es temporal. Tal vez ni te puedo decir que es para toda tu vida, es temporal. No sabes cuándo, pero se puede terminar. Pero el reconocimiento de Dios, eso llega hasta la eternidad. Y así que yo te digo una cosa, ¿qué quieres? ¿El reconocimiento del hombre o el reconocimiento de Dios? Y yo te digo, el reconocimiento de Dios es mejor. Pero note usted que está hablando de gente que estaba metida en un sistema religioso y que por causa de esa situación de que los podían expulsar, no confesaban que habían creído en Jesús. Y yo te digo una cosa, si Dios ya te habló, si tú ya creíste en Jesús y ya viste que esta es la verdad, yo te digo una cosa, créele a Él. Y Él obrará de tal manera que Él va a poder confesarte delante del Padre. No lo niegues, crea al Señor. Y tal vez pues puedo considerar también que a veces hay creyentes que tienen luchas con su propia familia. Tal vez su familia está metida en un sistema religioso. Y ahora que Él ha abierto su corazón a Cristo, empiezan a atacarlo de una forma bien fuerte, a desecharlo, a discriminarlo. Pero yo te quiero decir una cosa, no tengas miedo. Cree en el Señor Jesús. La experiencia que tú tuviste es de parte de Dios. Así que no le temas a los religiosos, no le temas a tu familia. Permanece, créele al Señor, avanza. Aquí vamos a ir viendo cómo se avanza para poder darte pues unas herramientas y que tú puedas avanzar. Pero no le temas a tu familia. Si tu familia está metida en un sistema religioso, y ahora te han dicho que cambiaste de religión, que esa religión en la que venían desde tus ancestros, no te preocupes. Esto no es una religión, esta es una forma de vida. Es una vida nueva que cambia nuestro ser. Así que yo te invito a que continúes ahí. Bueno, déjenme avanzar por causa del tiempo. Mira, Lucas 8:13. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda, creen, oye, otra vez creyentes, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Oh, qué interesante. Entonces, ¿qué otro peligro se va a encontrar el creyente? La tentación. El diablo sabe de dónde tú has salido. El diablo sabe los lugares que tú visitabas. El diablo sabe en los pecados que estaba, pero aún así Él te los ponía delante de tu vida, delante de tus ojos. Él era el que, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, era el que nos gobernaba. Él era nuestro dueño. Pero gloria a Dios que apareció el Hijo de Dios y nos hizo libres. Pero entonces note usted que aquí, entre las cosas que se va a encontrar el creyente, es con la tentación. Y yo te digo una cosa, huye de la tentación. No te le enfrentes, huye de la tentación. Cualquiera que sea la forma de la tentación, huye de ella. Huye, escapa por tu vida. Porque este es algo que aleja a muchos creyentes, a muchos que reciben al Señor y de repente son tentados y caen y se alejan y les cuesta volver. Y yo te digo una cosa, aléjate de la tentación. Porque si tú te alejas, yo te aseguro que el Señor te va a bendecir y te va a prosperar. Entonces, si algo tenemos que considerar nosotros, es que tenemos que tener cuidado con este tipo de situaciones, la tentación. Ahora, me llama la atención también que de alguna forma, ¿por qué ante la tentación sucumben? Porque no habían echado raíces. Mira, hay que echar raíces.
Nosotros entre la Biblia somos figura como árboles. Y el árbol tiene su raíz. Y el árbol para sostenerse tiene una gran raíz internamente ahí en la tierra. No se ve superficialmente, pero cuando alguien va a mover un árbol que ya ha crecido una buena altura, se da cuenta de la enorme raíz que tiene para sostenerlo. Entonces yo te digo una cosa. Deja que tus raíces crezcan. Deja que te afirmes dentro del Evangelio. Nota que la naturaleza nos enseña algo. La semilla cae a tierra y ahí empieza a germinar, pero va haciendo crecer sus raíces, como que afirmándose, agarrándose de la tierra para poder crecer y poder avanzar y alcanzar la naturaleza que hay en él. Y yo te digo una cosa, echa raíces. No dudes, echa raíces. Deja que esto crezca. Deja que se afirme como un cimiento de una casa. Cuando se está empezando a construir una casa y se tienen que usar cimientos, es feo ver zanjas, tierra por todos lados, pero está siendo el fundamento pues de la casa. Así es tu vida en el Evangelio. Echa raíces, haz cimientos firmes. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Cómo? Oyendo la palabra. ¿Cómo? Dejándote ministrar por la palabra. Este tiempo es hermoso. Bueno, como ya me quedan pocos minutos, déjeme decirle, mire, avanzando a discípulo. Aquí están las herramientas que te quiero dar para que tú puedas ver que Dios sí tiene cuidado de ti y te da los recursos para que tú avances. Bueno, miremos aquí entonces. Fíjate pues, Lucas 8:15. Recuerda de que estábamos hablando en Lucas 8:15 que los que caen sobre una roca y no echan raíces, entonces viene la tentación y sucumben, ¿va? Ok, entonces mira lo que dice el verso 15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Mire, aquí hay varias cosas, pero te lo voy a tratar de decir rápidamente para poder avanzar. Una de las cosas es que oyen la palabra con corazón recto. Eso quiere decir que cuando ellos están oyendo la palabra, no la están cuestionando, ¿será que esto es así? ¿Será que será real esto? No, lo están oyendo con un corazón recto. ¿Y qué me dice más? Y bueno. Mire qué interesante porque está hablando del corazón. El corazón recto y bueno. ¿Sabe por qué? Porque lo que es palabra de Dios, lo que tú ves escrito en la palabra, eso es recto y es bueno. Este es el testamento que nos dejaron a nosotros para que nosotros caminemos en pos de esta luz. Y si caminamos en pos de esta luz, yo te aseguro que nuestras vidas van a prosperar. Bueno, entonces lo oyen con un corazón recto y bueno. Y oiga, la retienen. Esto es importante. Toda palabra que viene de Dios, esta palabra escrita de Dios, es importante retenerla. Y yo te invito a ti que aparte de lo que oyes, aparte de las predicaciones que escuchas, yo te invito a que tú leas la palabra y puedas incluso considerar la escritura y meditarla y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es esto que tratas de decirnos aquí? O de decirme aquí. Pero retén la palabra. No solamente qué bonito y se deja, no. Yo quiero decirte una cosa. Dice que el escriba Esdras estudiaba la palabra, la practicaba y luego la enseñaba. Entonces hay tres cosas aquí. Una, estudiaba. Entonces yo te digo, lo que oigas de la palabra de Dios, escudriñala, estúdiala. Luego, practícala. Y vendrá el tiempo en que tú la vas a predicar. Con un rema que tú comprendas, vas a poder predicar. Tal vez no te estoy hablando de una predicación desde el púlpito, sino ahí con tus compañeros de trabajo, para que tú puedas trasladarle una verdad, porque tú ya la viviste, ya la cobijaste en tu corazón y la practicaste. Entonces la puedes enseñar con libertad. Bueno, ¿qué más? Y oiga esto importante, y dan fruto con su perseverancia.
Si algo es importante para la vida del creyente, es perseverar. Persevera. Pueden haber tentaciones, puede haber incredulidad, persevera. Aléjate de la tentación, desecha la incredulidad, pero créele al Señor y persevera. La perseverancia es algo que nosotros al practicarla alcanzamos muchas cosas benditas de parte de Dios. Alcanzamos las promesas de Dios, alcanzamos el afirmarnos dentro del Evangelio, porque note usted que estos que cayeron en buena tierra, al permanecer, echaron raíces. Entonces se agarraron bien de la tierra y pudieron crecer. Entonces yo te digo una cosa, ¿cómo vas a echar raíces? ¿Sabes cómo? Aprendiendo la sana doctrina, aprendiendo esa doctrina básica que te va a ayudar a cimentarte para que puedas creer sanamente y puedas dar fruto. Bueno, entonces note, aquí ya está para poder avanzar a discípulo. Bueno, ¿qué más? Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, había otros que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿se da cuenta? Aquí está hablando de permanencia también, pero aquí está permanecer en la palabra. Dice, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Déjeme parar un momentito aquí. ¿De qué tienes que ser libre? ¿Qué cosas hay en tu alma que tú sabes que ahí están? ¿Qué temor hay en tu corazón? ¿Qué inseguridad hay en tu vida? ¿Qué pecado hay oculto en tu alma? Yo te voy a decir una cosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo. La palabra es verdad. Entonces aquí dice claramente, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces note usted que entonces aquí nos están dando a nosotros la herramienta para que pasemos de creyentes a discípulos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es permanecer en su palabra. Por eso la importancia de esto. Mira, ahora gracias a Dios en el tiempo que estamos esto es muy práctico. Pero yo me recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, una de las primeras cosas que uno tenía en su corazón era ir a comprar una Biblia, y ahí tener la Biblia y poderla nosotros escudriñar y estarla viendo y leyendo cuando el pastor estaba predicando. Pero ahora en estos tiempos han cambiado. Ahora en tu teléfono inteligente, eres muy inteligente si bajas la Biblia. Y entonces tú ahí estás, ahí leyéndola. Mire, todo el mundo ahora usa el teléfono para textear, y etcétera, las redes. Pero está bueno, no hay problema. Pero si tú has creído en esta palabra, tenla en tu teléfono o en la tablet, en lo que uses, pero ahí y léela. Permanece en la palabra. Porque si tú permaneces en la palabra, te vas a convertir en un discípulo del Señor. Y mira lo que dice aquí: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, no solo vas a pasar a ser un discípulo, sino que las cosas que muchas veces el diablo utilizó para tenerte atrapado, de esas el Señor te va a libertar. De esas el Señor te va a hacer libres. De esas cosas, que, hermano, que están en el alma y que a veces hay una lucha interna entre nosotros y que a veces se impide que alcancemos las promesas de Dios. Entonces, vas a ser verdaderamente libre. O sea, no solamente el Señor te está permitiendo avanzar de creyente a discípulo, sino que te está ofreciendo algo más hermoso todavía. Algo junto a eso, pues, te está diciendo, te voy a hacer libre. Si conoces la verdad. Ay, hermano, qué bonito, qué glorioso es el Señor. O sea que, hermano, yo no sé en dónde te encontró el Señor a ti. Yo no sé cuál era tu pecado. Pero yo quiero decirte una cosa: si tú permaneces en la palabra, el Señor te va a hacer libre. El Señor te va a quitar esa influencia del pecado, esa tentación que el enemigo quiere utilizar para retenerte. Dios a través de su palabra te puede hacer libre.
Entonces, ¿cómo te vas a convertir de creyente a discípulo? Permaneciendo en la palabra. Y esa palabra que es verdad, Cristo que es la verdad, te va a hacer libre. Seréis verdaderamente libres. Y una persona libre es una persona que avanza mucho en este evangelio. No dudes, cree. No dejes que la tentación venga, que te alcance. No, huye de la tentación. Echa raíces, creyendo a la palabra y permaneciendo en la palabra, y te vas a convertir en un discípulo del Señor. Bueno, ¿qué más? Mira, Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Oiga esto: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí le agregó otra cosa más. Bueno, tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, tuviste un encuentro con Él genuino, gloria a Dios. Pero quiero decirte una cosa: esta es una ordenanza que debemos de cumplir, y es el bautismo en agua. Porque aquí dice, ir pues y hacer discípulos. Entonces de aquí Dios nos está diciendo que cómo podemos pasar de creyentes a discípulos, y entre las cosas que tenemos es permanecer en su palabra para conocer la verdad y que nos haga libres. Pero ahora nos viene y nos dice acá: ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitas? Bautismo en agua. Tú necesitas meterte a las aguas. No rociado, no salpicado, no mojadito, inmerso. Ahí. ¿Por qué? Porque esta es una de las primeras ministraciones del alma. Yo quiero decirte rápidamente con esto: cuando tú te bautizas, le estás abriendo a tu vida espiritual una puerta para que el Señor ministre tu alma, y que el hombre viejo, la vida vieja, las costumbres viejas, el hombre de pecado, quede sepultado en las aguas cuando tú te metas ahí, para que cuando salgas de esas aguas, entonces tú salgas en una nueva vida, una novedad de vida. Entonces sí es importante este mandato. Y yo te digo, si tú creíste en este tiempo o ya habías creído antes de esta pandemia, yo quiero decirte una cosa: bautízate. Llámanos ahí a la iglesia y ponte de acuerdo con nosotros para que podamos ver cómo logramos bautizarte. Pero sí es importante que te bautices. Tú puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla para que puedas tú llamarnos. 47 69 24 31, tú lo puedes hacer y ahí coordinamos para que se pueda bautizar. Pero es importante el bautismo para que avances, para que no se te quede solo creyendo, sino que tú puedas bautizarte y alcanzar la faceta de discípulo. Bueno, ¿qué más? Mire qué cosas más hermosas. Entonces, esta administración es importante para nuestras vidas. El Señor nos enseña a través del bautismo en agua que podemos morir a nuestra humanidad, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, hasta nuestra voluntad, para que cuando salgamos de ahí podamos hacer su voluntad. Así que yo te invito a que tú te bautices. Bueno, déjame avanzar un poco más. Mire lo que dice aquí el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Miren qué cosas maravillosas de aquí. Porque aquí el Señor está hablando con un hombre que era un fariseo, uno de los principales de entre los fariseos, Nicodemo. Este es otro que había creído, pero que le tenían miedo a los fariseos porque pues, ya vio cómo actuaban ellos, que los podían bien expulsar de la sinagoga. Entonces como que eso los retenía y no declaraban lo que había en sus corazones.
Porque este hombre, Nicodemo, visitaba a Jesús de noche. Ya cuando tal vez ya no miran bien los ojos, ¿verdad? Nicodemo aprovechaba eso y entonces llegaba con Jesús a hacerle preguntas. Y aquí es por eso es que la respuesta que el Señor está dando aquí. ¿Por qué lo llegó a visitar de noche? ¿Por qué? Para que no se dieran cuenta los de su religión. O sea que Nicodemo era un creyente, pero de la secreta decimos nosotros por aquí. Pero era un creyente y tenía dudas y le preguntaba al maestro. Entonces note usted que aquí el Señor le está hablando que si dice que si no creemos en las cosas que son terrenales, ¿cómo vamos a creer en las celestiales? Y cuando está hablando de las cosas terrenales, está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de ver el reino de Dios, está hablando de entrar en el reino de Dios, y eso es lo que te quiero decir a ti ahorita. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las herramientas que Dios nos dio para pasar de creyente a discípulo. Entonces, ya vimos el bautismo en agua, ya vimos el permanecer en la palabra. Ahora miremos esto. El verso 4 le voy a leer de este mismo capítulo. Ahí está, mire lo que le decía. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él lo estaba poniendo, son cosas terrenales, pero él lo estaba poniendo mucho más terrenal. Y entonces dice aquí Jesús, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, entonces aquí ya le agregó otro elemento. Por eso te digo que el Evangelio es una etapa está en etapas en las cuales nosotros no podemos detenernos, porque este Evangelio es glorioso y tiene facetas y tenemos que ir avanzando en ellas. Entonces, ¿ya creíste? Ok. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Permanecer en la palabra. ¿Qué tienes que hacer? Bautizarte en agua. ¿Qué más tienes que hacer? Ahora note aquí, habla del Espíritu Santo, que también hay un bautismo en el Espíritu Santo. Y esa es una experiencia también gloriosa. Así como la experiencia de haber recibido a Cristo al corazón, esta experiencia con el Espíritu Santo es gloriosa también. Y tú debes avanzar a ello. Eso te va a ayudar a ti a poder afirmarte aún más. Y te voy a decir una cosa, porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros, hermano, se abren puertas espirituales gloriosas, en las cuales nosotros vamos incluso siendo renovados en nuestro pensamiento, siendo hermanos renovados y restaurados en nuestra alma. Esta experiencia es gloriosa, cambia nuestras vidas, cambia nuestra forma de pensar. Y cuando uno tiene un encuentro con el Espíritu de Dios, cuando uno se le manifiesta el Espíritu Santo a uno a través del bautismo, de veras, mis hermanos, pareciera como que uno fue revolucionado en un momento en su mente y las cosas de la vida pasan como a segundo término y uno quiere solo las del Señor y gloria a Dios si permanecemos así. Pero esa es la experiencia con el Espíritu Santo. Tal vez le estoy diciendo algunas cositas, pero hay mucho más. Bueno, entonces, ¿qué más dice aquí? Entonces, ¿qué otra experiencia? ¿Qué otro paso hay que dar? Bautismo en Espíritu Santo. Pero ese no lo puedes decir, yo lo quiero ahorita. No, eso lo tienes que buscar. Eso lo tienes que anhelar. Eso lo tienes que pedir. Eso tienes que decir, Señor, que oren por ti para que pueda manifestarse ese bautismo. Pero pídelo, búscalo. Anhélalo, porque vendrá, porque es una promesa para los que creen. Para los que creen es la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué más, Padre Santo? Ya me queda poquito tiempo. Bueno, mire, Juan 16:13. Pero cuando el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Note usted que mire cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos va a guiar a toda la verdad. Hermano, que esto es glorioso. Porque ¿qué hombre o qué ministro puede decir, ya sé toda la palabra? No, necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya guiando
y nos vaya mostrando, nos vaya revelando, para que nosotros podamos saber a dónde vamos, para dónde vamos, y sobre las cosas que harán de venir sobre esta tierra y sobre nosotros. Y eso solo por revelación por el Espíritu Santo. Entonces nota aquí, entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos experiencias con el Espíritu Santo, cuando ya viene ese bautismo del Espíritu Santo, viene una manifestación más gloriosa, más poderosa, que nos va a guiar. No vas a caminar tú solo. Aunque tal vez no ande el ministro cerca de ti, no ande el pastor cerca, no ande el anciano, el diácono, quien sea, el Espíritu Santo sí va a ir en ti y te va a guiar y te va a hablar. Y en momentos te va a decir, no es por ahí, porque el Espíritu Santo guía. Y por eso la importancia que nosotros avancemos en esto, en que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo te invito a ti, tú que has creído, avanza permaneciendo en la palabra, avanza bautizándote, avanza pidiendo y anhelando el bautismo del Espíritu Santo. Y yo te aseguro que tu vida se va a fortalecer y que tu vida va a permanecer y vas a poder encontrar las promesas de Dios para tu propia vida y vas a entender el propósito por el cual estás en esta vida. Déjame orar en esta hora para pedirle al Señor que nos auxilie, nos ayude, que esta palabra pueda llegar a tu corazón y que Dios... Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 del Ministerio Sebenecer, Año de la Reconciliación. Vamos a orar también. Mira, para que el Señor Dios les bendiga, pueda nacer, amados hermanos. y tú entres a esta novedad. Nos sentimos muy agradecidos por este privilegio desde Iglesia de Cristo Cántico Nuevo. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado en este camino hermoso. Nos has librado y nos has sostenido, Señor. Y yo te ruego también, Señor, que esta obra se haga en la vida de mis hermanos que han creído. Aquellos que están en esa faceta de creyentes, Señor, yo te ruego que los auxilies como aquellos niños que tú cuidabas, Padre Santo. Y yo te pido que tú los guíes, que tú los conduzcas, Señor. Permite que tu palabra sea el fundamento de sus vidas. Permite que tu palabra sea la lámpara que alumbre su camino, Señor. Pero también te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste en ellos de tal manera que la experiencia con tu Espíritu Santo afirme aún más sus vidas en tu Evangelio, Señor. Y que a través de tu Espíritu Santo reciban revelación, Señor, de las cosas que habrán de venir sobre nuestras vidas, de las cosas que habrán de venir sobre esta tierra. Pero también, Señor, para que ellos puedan conocer las promesas que tú tienes para ellos, la herencia que hay para ellos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús en esta hora, Padre. También te ruego, Señor, por aquellos que están recibiendo a Cristo en su corazón en este momento, aquellos que están reconciliando, Señor, te ruego por ellos, Señor. Permite que sus vidas sean afirmadas en ti, Señor. Permite, Señor, que la vida de Cristo se desarrolle en ellos, Señor. Señor, anota sus nombres en el libro de la vida, por favor, Padre Santo. Por favor, permite, Señor, que sean experiencias gloriosas y maravillosas en ellos, Señor. Que así como Cornelio, Señor, cuando le hablaron la palabra, vino el bautismo del Espíritu Santo y luego vino el bautismo en agua. Así sea sobre los creyentes de este tiempo, Señor, que tú aceleres, Señor, su vida para que puedan estar delante de ti, Señor, y puedan creer plenamente en ti, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo esas vidas, Señor, y te ruego que tú las sostengas en todo momento, Padre. Bendíceles de tal manera que sus vidas, Señor, se afirmen en tu Evangelio y que ellos puedan caminar creyendo, Señor, en ti, y sobre todo, Señor, que tú velarás por ellos y que tú les conducirás y los llevarás, Señor, a una nueva vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Para aquellos, Señor, que han abierto su corazón a ti, para aquellos que están regresando nuevamente a tu casa, yo te ruego, Señor, que aquellas cosas que los alejaba de ti sean quitadas de sus vidas. Permite, oh Dios, en el nombre de Jesús, que esas cosas que los alejaron se aparten de sus vidas,
y que ellos con un corazón humilde puedan entrar en tu casa, Señor, y disfrutar de la herencia que tú tienes para ellos, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Permite, Señor, que a través de esta reconciliación que tienen contigo, ellos puedan entrar con libertad, Señor, a recibir lo que proviene de ti, Señor, sabiendo que como hijos son herederos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Y yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, tu visitación para ellos, Padre. Ahí en medio de su casa, visítalos, háblales, Señor. Manifiéstate a ellos, revélate a ellos, Señor, para que sus vidas caminen delante de ti, Señor, y no haya que no haya nada que los aparte de ti, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y gócese con estas porciones que el Señor nos está dando a través de varios ministros. Dios les bendiga. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.